selecciona bien a quién vas a sacar. A ver si me quedo afuera. Claro, por eso. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer recibirlos en la Facultad de Derecho virtualmente. Desde el área de internacionalización de la Secretaría de Extensión y Vinculación de nuestra Facultad de Derecho de la UNCUYO, queremos agradecerles especialmente nuevamente al doctor Brusone, a la doctora Susana Riocandio y al doctor De Valles, Gustavo, que nos han... Este es el último conversatorio, este es el último café jurídico que hemos compartido a lo largo de estos 2 últimos meses, y también agradecidos con el doctor Alfredo Di Pietro, quien ha estado colaborando activamente desde la Universidad Católica de Temuco. Y bueno, hoy también agradecerle a la Facultad de Derecho de la UBA, que nos están acompañando. Estamos muy contentos y bueno, por mi parte quería agradecerles profundamente a todos por la amplia convocatoria que han tenido, y por la temática que es para nosotros totalmente novedosa, y queremos seguir, bueno, forjando estos lazos y continuando en este camino de generar nuevos vínculos y nuevos conversatorios. Así que bueno, por mi parte totalmente agradecidos, les damos la bienvenida. Doctor, le cedo la palabra a usted, a doctor Jorge Brusone, para que pueda hacer las presentaciones pertinentes. Bueno, gracias Vivi, gracias a todos, gracias José Carlos. Si bien este es el último conversatorio del año, la intención de la Universidad de Cuyo es extender esto como una actividad permanente o semipermanente, en donde podamos participar todos, y con la idea de abrir la participación, porque digamos la romanística no es de un lugar y no es de una persona, es de todos. Entonces, la presentación de José la va a hacer una amiga nuestra, conocida por todos, que es Anabela Faciuto. Así que si está por algún lado Anabela, lo presenta a su maestro y largamos. Gracias, Anabela. No, gracias a vos. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. La verdad que me tomó de imprevisto. Debo decirle que Jorge me lo avisó hace una hora. Estaba en el centro, así que, bueno, llegué. Disculpen si voy a ser un poco informal. Bueno, ante todo, estoy agradecida de estar acá y compartir este momento con todos ustedes, que la verdad que les guardo un cariño grande. Con muchos somos amigos, colegas, y es un gusto estar acá. Bueno, el doctor José Carlos Costa es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, es profesor titular de Derecho Romano en la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de El Salvador y por la Universidad de Belgrano. Es el pater familias de gran parte de los que estamos conectados acá, de la cual yo también me incluyo, porque fui alumna hace muchos años, no vamos a decir cuánto, pero alrededor de 20. Y bueno, es autor de diversas publicaciones y ha sido expositor de congresos internacionales, así como nacionales. Así que es un gusto, doctor, poder presentarlo en este momento. Todo suyo. Bueno, sorpresa, no pensé que Anabela, a la cual quiero tanto como tanta gente que estoy viendo aquí, nosotros formamos, me dice padre familia, bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama La Banda de Costus, si lo digo con orgullo, o sea, yo me siento uno más de la banda de buen sentido, tenemos siempre buen humor, siempre buena onda. Quiero decir un par de cosas antes. Una es, tomando lo que me dijo el doctor Gustavo De Valles, que habló del café, me hice preparar mi café porque es un café jurídico. Dijo que en algún momento íbamos a hacer un vino. Bueno, cuando haremos el vino traeré vino. Eso es para quitar un poco de tensión o quitarle el frío a la cosa. Ahora, poniéndome un poco más en serio, un agradecimiento profundo a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo y también de la Universidad Católica de Temuco. Y muy particularmente a
Jorge Brusone, que es un querido amigo al cual aprecio muchísimo en todo sentido, y también al doctor Alfredo Di Pietro, a ambos, o Alfredo Di Pietro y Jorge Brusone, a ambos un agradecimiento especial, como también a la doctora Susana Rocandío, a la cual también la aprecio y nunca me voy a olvidar de su brillante gestión para incluir derechos romanos en las próximas jornadas de derecho civil. Eso, en la vida hay que estar siempre agradecido. Gracias a los tres. También al doctor Gustavo de Valli, porque siempre me ha apuntalado en un par de cosas que he intercambiado con él. Muchísimas gracias. Y también a los asistentes, porque estoy viendo que hay 66 personas y que en realidad a esta hora de la noche y con la saturación que hay de tantas actividades están acá. Les estoy muy agradecido, si no la actividad no sería posible. Hay una pequeña corrección que quiero hacer. Cuando se habló con la colaboración de la UBA, sé que hay alumnos de UBA que han pedido estar aquí. Es el caso, no quiero hacer, sé que es la comisión de Leticia Núñez, de Anabela Fayuti y otra más, pero también sé que hay gente de USAL y sé que también había gente de UB que habían manifestado el interés. Entonces no quiero quedar mal con nadie ya a esta altura de mi vida. Entonces los alumnos se los participé y creo que están, no todos, pero una buena parte. Eso es muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar esta disertación sin antes, digamos, no realizar un pequeño recordatorio, que lo hemos hecho en la vez pasada, pero es en memoria del muy querido amigo, el doctor Amado Sotbi, con quien tuve no solo un trato académico, sino profesional. Me atendió un cliente mío con ciertos intereses en Mendoza y realmente me lo ha atendido siempre muy bien y me hablaba maravilla de él. Bien, vayamos a la disertación ahora. Me he preguntado en distintas oportunidades sobre el porqué de la humanidad del derecho en Roma y sus implicancias, y la respuesta, de un modo u otro, me ha conducido a que tiene que ver con la grandeza de su derecho. Si bien esta afirmación asemeja algo simple y obvia, e incluso posiblemente muchos de los asistentes lo piensen en dicho modo. En mi caso, durante años estuve trabajando el tema que he ido desarrollando incluso en distintos ensayos. La motivación que me ha motorizado a la profundización de la temática es denostar a aquellos detractores del derecho romano que sin conocerlo refieren al mismo adjetivándolo como inhumano o contrario al hombre, o recientemente han dicho como un paradigma contrario a los derechos humanos. Es una lucha que tengo hace rato con esa gente. En mi modo de ver las cosas, el tema puede y debe ser tratado teniendo en cuenta dos momentos históricos. Uno, desde el inicio de Roma hasta el siglo III de nuestra era, y otro, a partir del siglo III en que se produce la intensificación de la influencia del cristianismo con su culminación en la compilación justinianea. En el presente café de diálogo haré hincapié al desarrollo del tema con referencia a la citada primera etapa, con el fin de obtener una visión circunscripta a un derecho romano humano despojado de la influencia del cristianismo. No solo porque estamos después del siglo III frente a un cambio sustancial del derecho romano, incluso se mejora, sino también por una cuestión de tiempo. Respecto de los que expondré, debo adelantar que no puedo solo hablar linealmente de la evolución del derecho romano, sino que debo también analizarlo en concomitancia con otros temas y circunstancias que obraron en el logro de un derecho romano humano. Si bien la temática es extensa e intensa y su desarrollo pormenorizado y bien fundado será dado a conocer en una próxima publicación a cargo de la Universidad de El Salvador, que lamentablemente se ha visto demorada a causa de la pandemia que nos afecta. Es en este café jurídico una buena oportunidad para presentar una parte del tema y compartirlo con ustedes, queridos amigos romanistas. Efectuadas estas necesarias aclaraciones, voy a hablar de la idea de humanitas. Según Schulz, la palabra humanitas es una creación autónoma de los romanos y no tiene correlato en griego.
nace en el círculo de los Escipiones en el 141 a.C., y el impulso para implementar el término es dado por ciertas doctrinas de la filosofía griega, especialmente Panencio de Rodas, que integró dicho cenáculo traído a Roma por Escipión, apodado el Africano, en el 143 a.C., tras la culminación de las guerras públicas. Con la palabra humanitas se quiere expresar el sentimiento de dignidad y de sublimidad que son propios de la persona humana y la ubican por encima de todo lo demás, todas las demás criaturas de este mundo, obligando al hombre a construir su propia personalidad, a educarse, pero también a respetar y favorecer el desarrollo de la personalidad ajena. Quien siente esta responsabilidad y lo lleva a cabo no solo se denomina hombre, sino que lo es humano, humanus. Señala Jules que el concepto de humanitas comprende la educación moral y espiritual del ser humano, pero también la benevolencia, la voluntad de hacer el bien y la simpatía, tener respeto a los demás, ponerse límites a sí mismo, no perseguir sin más ni más al propio derecho y la ventaja propia, sino más bien dejar alguna cosa y renunciar a ella en beneficio de los demás. En el intento de establecer el origen de la palabra humanitas, hallamos que autores de la talla de Julio César, Tito Livio y Tácito, entre otros, no la utilizan, sino que emplean otros términos de mayor rigor estilistas, tales como clementia, pietas. En su caso, Valerio Máximo en 5.1 utiliza ambos como sinónimos y también encontramos en las fuentes, en relación a humanitas, las palabras inhumanitas, humanus, inhumanos. Cicerón es quien emplea preferentemente la palabra humanitas y se explica en cuanto que en su época se había erigido en una palabra de moda o actualidad. A Cicerón se debe la afirmación y definición del concepto de humanitas, por cuanto la emplea en modo preferente a clementia o pietas. La humanitas en Cicerón, en Legibus 3 y Ordinarius 3.29, se puede decir arriba de la cultura griega, presentándose en contraposición a la feritas bárbara y a la gravitas romana. Consiste en educarse en las tres ramas del saber, letras, música y gimnasia, que se logra en el despliegue de un ocio ilustrado oculto, optium, que permite el estudio de todas las artes libres dignas de un hombre libre que se entrelazan armónicamente y forman la verdadera cultura. Este concepto de humanitas que Cicerón adecúa en el mundo de las ideas romanas, dice Dors Perespace, bien puede considerarse el antecedente del humanismo, entendiéndolo como el culto global de todas las capacidades del hombre y por el cual éste alcanza su máxima plenitud como tal, estableciendo su verdadera naturaleza. La idea de humanidad, que había sido en primer momento posesión exclusiva de un pequeño grupo de hombres eminentes y de alta cultura, el indicado cenáculo de Escipión, se extiende desde la época republicana a ámbitos más extensos hasta confluir finalmente con la humanidad cristiana. La influencia de la idea de humanidad sobre el derecho y sobre la vida jurídica romana es aguda y profunda. Esta idea toma pronto aquel aspecto característicamente práctico que destaca el derecho romano por sobre la nebulosa y utopía especulación griega. No se trata de disolver el ordenamiento jurídico en una fraternidad general, puesto que los campos concretos del derecho son escrupulosamente diferentes y la humanitas se gradúa en relación con cada uno de ellos en la medida más conveniente. Así, familia, sucesiones, proceso penal, derecho privado, peregrinos, esclavitud, etc. La humanitas es un rasgo propio del derecho romano, expuesta dentro de un contexto más amplio que implica reconocer el pensamiento de los juristas romanos dedicados a producir derecho. Este rasgo no se encuentra a priori, porque no es característica del derecho romano la introspección ni la exposición de principios, sino se presenta de un modo constante y evoluciona con el transcurso del tiempo. La idea de humanitas que Cicerón traduce y acomoda al gusto romano, señala Dors,
conforma el fenómeno curioso de captación, en este caso, de la cultura griega por los latinos, logrando como resultado un tipo de cultura nueva y específica. El concepto de humanitas o la dignidad del ser humano implica la centralidad de éste como persona, el respeto a su esencia, la perpetua búsqueda en dicho sentido que proviene del derecho de Roma y atraviesa toda la historia de nuestro saber, porque el derecho reclama siempre humanitas, dado que el saber jurídico no es más que un instrumento para la realización del ser humano, y como tal carece de brújula si se aleja de la antropología básica que hace de éste una persona. Podemos decir también que la humanitas es el componente que permite determinar si un saber jurídico cumple esa función de custodiar la dignidad de la persona o se aparta de ella para degradarse a un vulgar racionalización del ejercicio de poder vertical de un Estado. La función jurídica de nuestro saber no es racionalizar las leyes que desconocen la humanitas, sino descubrirlas y brindar los argumentos para descartar su incorrecta aplicación por dicha causa. Bien. Roma es una cultura aún viviente. La pequeña y tosca aldea erigida en el Lacio por un grupo de pastores soldados supo evolucionar y recrearse a lo largo de los siglos, operando un cambio trascendental en usos, costumbres y derecho, transformando el modo de vida sin perder su identidad, pese a las conquistas territoriales alcanzadas. Los juristas romanos detectaron las falencias provenientes del derecho antiguo y arbitraron los medios necesarios para superarlas, adecuándolo a las necesidades de los nuevos cambios sociales, puesto que al erigirse el imperio, transformaron el derecho de la quiritas en el de todos. La dureza del derecho antiguo, que refleja el pensamiento de la comunidad primitiva, cobija un sesgo humanista que más luego es elaborado y desarrollado por la actividad jurídica. Las razones de esta evolución se hacen menester analizarlas a la luz de las fuentes culturales romanas, que deben ser convenientemente analizadas en búsqueda de los fundamentos de este cambio, focalizado en la protección del hombre en modo independiente a su condición física, social y jurídica. A los efectos de entenderse las premisas expuestas, el tema siempre debe ser analizado desde distintos aspectos: filosófico, literario, religioso, político, y las decisiones jurídicas que demuestran la recepción del cambio cultural orientado hacia la consideración y defensa del hombre, integrándolo al sistema social. Cabe también aclarar que, cuando refiero a la humanidad del derecho, lo hago en el sentido de humanismo del derecho, propiciado como rasgo del derecho romano, entendiendo también que el derecho refiere al hombre y su protección, y que los términos humanidad y humanismo son expresados en dicho sentido. Bien. Para empezar, hay un hito importante que es la ley de las 12 tablas. Primera ley escrita. Marca todo un nuevo sistema. Pero antes, cuando se está manejando por los Mores Marioni, ya encontramos indicios de ese humanismo de la Roma arcaica, en tres aspectos, por así decirlo: en la mujer, en el deudor y en los hijos. Son tres ítems que están tomados después por la ley de las 12 tablas y algunos continúan hasta llegar a la jurisprudencia clásica. La mujer, según cuenta la tradición, es respetada y reverenciada desde antiguo, conduciéndose como dueña y señora del hogar, siendo liberada del cumplimiento de los trabajos serviles, como dice Grimoald. De acuerdo a los Mores Marioni, la mujer goza de un régimen jurídico acorde al cuidado de su dignidad, asegurándole mayor independencia en el orden material y moral. Así lo encontramos en Valerio Máximo 8.3.1.2.3. Posteriormente, según encontramos en Plauto, el contacto con el mundo griego trae consigo un cambio de las costumbres romanas, especialmente en el trato familiar, pero en el caso de la mujer, como señala Tenney, se ve incrementada a la luz de las nuevas costumbres. En cuanto a la diferencia de Roma y Grecia respecto al trato de la mujer, Schulz señala que la clasificación tripartita que hacían los griegos
con frialdad tradicionalista de las mujeres, de las que el hombre tiene necesidad, amigas con las que entretenerse, esclavas para el cuidado del cuerpo y esposa para que le procree hijos legítimos y le custodie la casa, es desconocida a la mejor práctica romana. La consideración de la mujer en Roma dista de la consideración de la mujer en Grecia. Para mejor. La tutela de la mujer la encontramos en casos de adulterio, dado que, según cuenta la tradición, concierne al consejo familiar la evaluación y punición del hecho, evitando que quede la decisión en manos del esposo ofendido, manteniendo la prohibición de castigar con la muerte a la esposa. Esto lo vamos a encontrar mucho después en Paulo. En sentencia de Paulo 2:27-4 dice exactamente lo mismo. El marido, por más ofendido que está, no puede echar manos sobre la mujer. Fundamental porque es la raíz del feminismo actual, de la defensa de la mujer. Eso se inicia en Roma. La mujer se la consideraba y se la valoraba. Bien. Este indicio de humanización respecto de la mujer, contemplado en el derecho arcaico, se mantiene en el transcurso del tiempo, siendo acogido por la ley de las 12 tablas y continuado por el derecho honorario. En cuanto al hijo, que lo encontramos en el derecho anterior a la ley de las 12 tablas, y en la ley de las 12 tablas, en la tabla 4.3, dice que le brinda protección cuando, siendo víctima el hijo de la autoridad paterna, es vendido más de 3 veces, liberándolo de la potestad. Obviamente, para los alumnos que nos están escuchando, no estamos hablando que el padre podía tomar al hijo y venderlo y volverlo a comprar y venderlo, sino que eran especies de colocaciones de trabajo. El padre lo colocaba a los padres menos pudientes, los que eran los proletarios, los que tenían, necesidades económicas y tenían muchos hijos. Los colocaban en las familias pudientes durante un tiempo, a cambio de comida, a cambio de mantención, de lo que fuese. Se está refiriendo a eso, a que no se cometa esos abusos y que cuando ese tipo de trato, por así decir, se daba 3 veces, ya el hijo podía exigir su libertad en cuanto a la patria potestad. El sesgo humano de la disposición es inequívoco. El jefe de familias posee pleno poder sobre los hijos y acotarle dicha facultad es indicio que el pueblo romano no considera bien visto esta práctica, quizás considerándola inhumana respecto al hijo. En definitiva, también hombre libre. El otro aspecto que les nombré es la situación del deudor. No se nos escapa a nosotros que muchos dicen que realmente la ley de las 12 tablas nace justamente por el abuso que se cometía sobre la parte más débil, o sea, la parte deudora, que era poner un coto y se buscaba la determinación de la deuda en sede judicial, el tratamiento del ajusticiado, ¿sí? Una serie de situaciones, y arranca con la punición de la usura. Era un poco, muchos opinan que ahí venía el sistema por el cual exigieron los plebeyos esta ley escrita. José. Querido. Disculpa que te interrumpa. No, por favor. Una cosita, tenía yo acá un par de preguntas que las has contestado todas. O sea, sos medio vidente, vos contestás las preguntas antes que se te hagan, pero... Eso para inducirla, para que no me la hagan. No, pero a ver, porque muchas veces, cuando se habla del derecho romano, se lo juzga desde los valores actuales. Y hay un autor, hay un historiador inglés que es Quentin Skinner, que habla del comprensivismo, del contextualismo, y una de las principales aclaraciones que hace es de lo que llama la falacia de ideología, que casualmente es juzgar una determinada institución o una determinada realidad histórica con los valores del investigador o del que estudia. Entonces dicen, no, cada institución, cada realidad histórica hay que estudiarla y comprenderla conforme a las situaciones culturales,
históricas, económicas de su propio tiempo. Y de acuerdo, partiendo un poco hago esta aclaración por los alumnos que están siguiendo la clase, de acuerdo a algunas cosas que vos ya has dicho, pero más que nada para que me queden en clara a mí. Dos cosas. Primero, toda la regulación que se comienza a hacer ya desde el derecho arcaico y después en las 12 tablas sobre la mujer, los hijos y el deudor. Vos, desde tu perspectiva, ¿vos considerás que ahí ya hay un incipiente humanismo en el derecho romano, o eso responde más, como dirían los marxistas, a ciertas necesidades de las relaciones económicas de la época? No sé si fui claro en la pregunta. No, perfecto. Y la segunda pregunta sí. Es si también esta idea de el favor libertatis, esta idea de favorecer a la libertad, se puede considerar, que es muy primitivo también en el derecho romano, si se puede considerar como la base y el antecedente de todos esos aforismos que usamos los abogados, indubio pro debitor, indubio pro operario, indubio pro tal cosa. Disculpa mi burrada al preguntar, pero tenía la necesidad de hacer. No, al contrario. Lo que has preguntado es medular, me ha gustado mucho, porque la idea es, como dice el GPS, recalculando. Lo que me hablaste del autor inglés, del contracturalismo y demás, es evidente, y a nadie se escapa, que en toda investigación hay un elemento subjetivo. Por más que se lo quiera disfrazar, hay infinidad de autores de metodología de la investigación, sobre todo muchos son sociólogos, hasta psicólogos, ¿no? Hay una serie de estudios, cada vez se intensificó más. Y dice que el componente subjetivo a veces se lo quiere disfrazar. Es decir, hay investigadores que tienen técnicas por las cuales se hacen pasar objetivos sin ser objetivos. De eso estoy... y yo te digo sinceramente, no se me escapa, y creo que no hay nadie que alguna vez haya investigado que diga yo he sido impoluto en cuanto a objetividad. Porque creo que es una mentira muchas veces que alguien se quiere hacer. Yo creo que siempre hay algo de subjetividad. ¿Por qué? Porque yo cuando apelo sentencias a veces digo, el juez parte de un preconcepto valorativo. No le debe gustar cuando se lo digo. A un juez laboral estoy hablando, ¿no? Preconcepto. Estoy diciéndole, si vos ya tenés una formación determinada, pro-obrera, o tenés una formación, lo que es una forma... A esto viene, de acuerdo a la formación que tiene el investigador, naturalmente va hacia una determinada tendencia. Bien. En cuanto al tema, y se ve que te asusté porque te fuiste, pero en cuanto al tema, yo vengo diciendo hace rato que hay que hacer una relectura de las fuentes. En esa relectura de las fuentes, no la tenemos que hacer del punto de vista subjetivo, buscar acomodar las palabras, sino leerlas de un modo distinto al que se nos venía diciendo hasta hace 20 o 30 años atrás. Esa es un poco la idea, y de releer las fuentes en concomitancia a las circunstancias. Fíjate que en lo que yo dije en un momento dado, dije, para hablar del tema hay que verlo desde el punto de vista literario, histórico, del punto de vista de las decisiones judiciales, filosófico. Y hay un tema importante que yo en algún momento iba a introducir, quizá lo adelanto ahora. No se le da importancia cuando vemos el tema a Sicilia de pronto. Y que Sicilia, que fue la niña bonita, la disputa entre
Cartago y Roma, fue el puente por el cual la cultura griega o helénica entra, digamos, directamente. Entra a través de la cultura siciliana. Le pupis en dialecto siciliano, en el argot, son los títeres, los mimos, o sea, tienen Catania, Messina, Pumas, o sea, tienen una serie digamos, de cultura que hacen todo, esa cultura de los yapingos, que son los ilíricos, que son los primeros fundadores, digamos, de Sicilia, que se conoce, es lo que le permite, a través de Plauto después, Roma tener ese contacto directo, o más acentuado. Ahora, por eso decía que eran varias cosas concomitantes. Pero hay una segunda pregunta que me hiciste, y discúlpame, pero no la... si podía decir que encontrábamos indicios en la parte anterior a Ledo de Tablas, ¿era eso? Es lo que me sí, o sea, si la Humanitas, ya podemos encontrar antecedentes de la Humanitas ya en el derecho arcaico. Bien, tu apreciación realmente es maravillosa. Quizás, como es lo que Humanitas, como la elaboración, ya que Cicerón viene vislumbrando y después se transmite como rasgo esencial del derecho romano, quizás no lo vamos a encontrar en la época anterior. Por eso digo indicios. Yo dije indicios. O sea, hay 2 o 3 temas que la valoración de la mujer, por favor, estamos hablando de una época remotísima, que hay vestigios, digamos, históricos, fuentes, y en muchos casos no, está hecha la tradición. Muchos elaboraron teorías muy buenas con respecto al rapto de las Sabinas, y no deja de ser otra cosa que una leyenda, quizás. O muchos, como Pierre Grimal, dice que en la fórmula soy tu gallo y eres mi galla, ¿no? En el intercambio, digamos, en los esponsales o en el matrimonio, se ve una paridad con respecto al hombre y la mujer. Yo no sé si era tan así, o era un simbolismo ritual, como hoy decimos, acepta ser esposo, sí, acepta ser esposo, intercambiamos el anillo. Pero algunos piensan y ven eso. Es decir, se trata de descubrir, de algún modo, y lo dije al principio, ¿por qué el derecho romano es tan importante? ¿Por qué lentamente la figura del hombre estoy hablando homo, no per homo, comienza a no estar, digamos, focalizada en el derecho, para ir lentamente, como dice Sebastiano Táfaro, a centralizarse en el derecho? Pasa a ser importantísimo en el derecho. Y esto que comienza siendo con el trato de la mujer, con el trato de los hijos, con el trato del deudor, termina siendo elaborado por el derecho honorario, y lentamente se va creciendo la idea. Estas y otras más, que yo tomé 3 nada más, se van elaborando para llegar a la idea de que al hombre, en el derecho romano, había que proteger. Sea esclavo o no, sea esclavo o no. E incluso hay una sentencia de Paulo hermosa que habla de la meretriz y dice que la meretriz está haciendo un trabajo y hay que pagarle. La consideración de la mujer, lo que normalmente se dice a la lupa, la prostituta, él la valora. O sea, eso no es porque se le ocurrió a él en un momento determinado, es un poco todo el bagaje cultural que va conduciendo a eso. Yo, José Carlos Costa, a mi edad, yo soy producto de todos mis años de vida, de las enseñanzas que me dieron mis primeros maestros, en romano, la enseñanza fundamental de mi queridísima Nelly Dora Lausán de Solimano, mi maestra. O sea, o cuando estuve con el poco tiempo que estuve con el maestro Di Pietro, también recibí cosas de él. O sea, fui recibiendo cosas de distintos autores. Pero vos me preguntaste otra cosa, y ya recuerdo, porque si no van a pensar los alumnos que me escapo. La segunda pregunta era con respecto al favor libertatis.
Está frío el café ya. Con respecto al favor libertatis y los aforismos, realmente es interesante la pregunta, porque mira, en la tabla 5.11 se habla ya de dar el beneficio de la libertad del esclavo. Es decir, que cuando se presentaba una situación por la cual se le exigía un pago al esclavo para su libertad, para cumplir con la herencia y demás, ante la duda se le tenía que dar la libertad. Pero es interesante porque esto se conjuga con la tabla 6.10, que si la leemos, lo vamos a encontrar que habla de que se la tiene que dar en modo cautelar el magistrado. Es decir, que es... También hay que pensar que hay que ver la ley de las 12 tablas, sabemos que es una reconstrucción, hay que ver en qué momento se reconstruye o no, pero la tiene que dar como medida provisional. Es lo que hoy hablamos cuando hacemos un amparo por un problema de una obra social. Dice, no, dudamos, libertad. Será provisorio, pero será libre hasta que lo discutamos, pero lo discuta en el momento de la libertad. Eso es un poco la idea. Y hablando de la ley de 12 tablas, y ya como me fui un poco del tema, digamos, del orden que tenía, y te lo agradezco porque a mí me descontractura y es mejor, hay muchas traducciones de la ley de 12 tablas en el mundo, hay varias. Pero los argentinos tenemos que enorgullecernos de dos que están hechas en la Argentina, en orden cronológico. La de Mario Moger, queridísimo amigo, profesor ya fallecido hace unos cuantos años, lástima porque es joven, titular de la Universidad de La Plata. Y la otra más reciente, la del querido Alfredo Gustavo Di Pietro. Hay dos traducciones, que a veces uno va y dice, miramos, ¿de dónde bueno? Googleo, ¿de dónde voy? ¿Qué miro? Y acá hay dos excelentes traducciones. Como la sentencia de Paulo, vamos a ver que está la de Santos Caminos. Profesor cordobés, muy importante, filólogo, que la editó por la Universidad de Tucumán. Bien, entonces, se podría pensar que indubio pro significa un poco lo de una, digamos, prolongación o una evolución del favor libertatis. No sabría, yo soy honesto, no sabría, porque lo importante en la investigación es la honestidad. No te sabría decir si es un desprendimiento concreto del favor libertatis. Yo el favor libertatis lo considero más hacia la garantía de la persona, es decir, hacia la libertad. Si se dudaba si una persona era libre o no, se la vamos a dar, es libre. Si la mamá era esclava, no era esclava, fue concebida en qué momento, el chico es libre por tal cosa. Ante casos de dudas, darle el favor de la libertad. Que tiene que ver con otra, digamos, conexión con los casos de status quo que le dice, lo vamos a ver después, que es el caso de que se dudaba por otras situaciones, digamos, en cuanto a la calidad del esclavo. Entonces, puede ser que sí, que si lo miremos con ojos, digamos, muy prorromanista, digamos, es una derivación, porque indubio pro significa en caso de duda, el hombre es libre antes que va a estar libre antes que estar preso. En caso de duda, vamos a darle la razón al obrero. Ojo que está bastardeado. Yo en 44, 45 años de profesión, creo que una sola sentencia una vez dijo en caso de duda, indubio pro operario. No lo aplican tan fácil, no es que lo apliquen tan fácilmente en una sentencia y diga indubio pro operario. O sea, no lo he visto tanto. Yo. Después viene otro y me dice, lo vi 25 veces, está bien. Lo que le quiero decir es que puede ser y no puede ser. No te podría decir.
O sea, ya que te corté, te interrumpí, No, por favor. y volviendo a algo que dijiste vos, que Sicilia fue un poco el puente o el camino por el cual influyen los griegos en el pensamiento romano, siempre, no siempre, pero en la mayoría de los libros encontramos como que la corriente filosófica que más influye en los jurisconsultos y en el pensamiento jurídico romano es el estoicismo. Ahora, yo te quería preguntar, a raíz de la temática, desde tu perspectiva, si hay y en qué medida hay una influencia de la sofística. Y sí, hay. Está bien hecha, muy bien hecha la pregunta, porque Jorge, siempre preguntas bien, pero como yo estoy tratando de hilvanar la respuesta, digo, yo mismo me digo, está bien la pregunta es una muletilla quizás. Es que a vos, a vos te puedo preguntar con maldad porque sé que vas a salir bien. Me encanta porque de eso se trata el diálogo, ¿no es cierto? La gente de nuestro palo, digamos, dice, muchos de ellos dicen, el estoicismo es la corriente filosófica ideal para Roma. Yo creo que es un devenir de cosas. Es decir, dentro de los, digamos, de los sofistas está Protágoras. Sí, Protágoras lo tengo, que dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de la realidad de lo que son y de la irrealidad de la que no son. Es importante esto de Protágoras porque estos sofistas utilizan el método retórico. No se conoce mucho de Protágoras, sino, digamos, fragmentos, cosas. Pero hay algo que yo después lo anoté, porque el hombre, la medida de todas las cosas, de la realidad de lo que son y de la irrealidad de lo que no son. Hace unas horas, cuando estaba releyendo todo, pues soy muy obsesivo y leo y miro y veo dónde voy a equivocar, en qué me puedo equivocar. Lo encontré como un antecedente, quizás de Hermogeniano, en Digesto 1.5.2, cuando dice, todo el ius ha sido constituido a causa de los hombres. Todo el ius ha constituido a causa de los hombres, Digesto 1.5.2 de Hermogeniano. Protágoras, mucho antes, dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de la realidad de lo que son y de la irrealidad de las que no son. Es decir, se puede encontrar una conexión. No digo que Hermogeniano pensó en Protágoras, pero la idea es, nosotros somos producto de todas las cosas que nos antecedieron. Yo no puedo negar mi origen siciliano-calabrés. Mi padre es siciliano, mi madre calabresa. ¿Sí? Yo no puedo negar eso. Yo soy ese producto. Un tano cabrón. Nunca de broncas cortas, y enseguida se me va todo, y me llevo bien, aclaro las cosas y ya está. Esto pasa un poco con el derecho romano, que nos llega a nosotros. Si no, sería muy lineal todo. Es decir, el derecho romano es así. Y ya está. ¿Y para qué estamos acá? Estamos discutiendo y hablando y aportando, y otras preguntas que después se van a sumar, porque es todo un bagaje cultural que viene desarrollándose. Y antes de los sofistas, está Pitágoras, con el orfismo. Cuando empieza a hablar y decir, el orfismo dice, es el huevo del mundo. El hombre nace de las cenizas de los titanes que crean al hombre, y de allí comienza a hablar, dice que el hombre tiene una naturaleza divina y terrena, ¿no? Y que instala la idea ya en los griegos, Pitágoras en el 572 a.C., la idea de que el alma
es considerada un dios inmortal encarcelado en el cuerpo, condenada a deambular en reencarnaciones animales y humanas durante una eternidad, si se quiere. O sea, Pitágoras ya instala lo que después desarrolla el platonismo. O sea, tiene mucho que ver esto, porque tenemos a Pitágoras, por así decir, después viene Protágoras, Sócrates, que en realidad no hay nada escrito de Sócrates, sino que es lo que Armstrong dice que es una reelaboración continua de Platón, porque al ser su mejor amigo y todo lo que sabemos, porque Platón y Jenofonte, pero sobre todo Platón, el que hablaba por Sócrates, lo digo con todo respeto y no se vayan a reír, como el famoso Chirolita, ¿te acordás? Chamba de Chirolita, por así decir. Entonces, no se sabe hasta qué momento Platón quizás termina de ser Platón para ser Sócrates de Platón. Es quizás una tontería, pero es para que se vea cómo es el tema, y lo importante es que no le quito para nada el legado de Sócrates y el legado de Platón. Sócrates, que en contraposición al método retórico instala el diálogo socrático, dice que el alma es lo que da el fin al hombre, y es el fin de que de acuerdo al alma está la bondad y la maldad del hombre, ¿no? E introduce algo que es importante en todo lo que es la filosofía griega y después en el futuro, que es la del hombre virtuoso. Un poco lo que yo puedo rescatar de Sócrates. Y después Platón. Es conmocionante, en breve, cuando habla que el alma es un dios caído, prisionero en el cuerpo. Tiene su naturaleza divina, inmortal, y que el hombre está a través del alma, está enlazado, digamos, con lo divino, y el alma es inmortal, es propia. Y ya va, si se quiere, leyéndolo. Cuando vos me decías, hace un ratito, me decías, José, pero ¿se puede hablar indillo? ¿No se puede hablar indillo? Pero si leemos el platonismo, después leemos el cristianismo, y una serie de cosas, nos vamos entendiendo de que por qué la jurisprudencia clásica después comienzan a tomar esas decisiones que son, digamos, hasta casi modernas, se puede decir, ¿no? Es decir, ya viene una ¿cómo se dice? Una elaboración. Yo esto lo había pensado ya hace tiempo. Había pretores que eran zoquetes. Como hoy podemos decir que hay abogados, mamma mía, que son zoquetes, y también jueces que son zoquetes. Con todo respeto, no pasan abogados que ni fa ni fu, pero había pretores que había que sacarse el sombrero, porque tenían ya un bagaje cultural que venían imbuidos de todas estas ideas que se iban formando en su familia y que eran los que mantenían en vivo el derecho honorario. Muchos de ellos quizás se perdieron en la nebulosa del tiempo los nombres concretos de las disposiciones que tomaron, que después, cuando vamos a los juristas, ya los tenemos mucho referenciados: Gallo, Paulo, Modestino, Trifonino. Ya vimos gracias a la compilación justiniana. En cambio, en lo del derecho honorario, generalmente, cuando se refieren, hablan de qué? De la recopilación de Salvio Juliano. Y ya es genérica. Eso es importante. A mí siempre me gustó el tema, es decir, hasta qué punto saber esa gente lo que realmente supo y no supo de muchas cosas. Es interesante después Aristóteles. Aristóteles es muy importante, no lo vengo a descubrir yo, por Dios, porque fue discípulo de Platón, o sea, esto es una corriente, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, y habla del microcosmo y el macrocosmo. El microcosmo es el hombre, el macrocosmo es el universo, la conexión que hay. Y nos enseña que el alma es el principio de la vida y del ser de las cosas vivientes, encontrarnos íntimamente unidas al cuerpo.
El alma es el principio formativo que hace que un cuerpo viviente sea un cuerpo viviente. Obviamente, si nos encontramos, y vos lo dijiste muy bien hace media hora, cuando me hablaste del marxismo y demás, para que veas que te escuché con mucha atención. Si vamos a una postura netamente materialista, quizás te van a decir, y bueno, ¿para qué el alma? Lo que pasa es que para los que creemos, digamos, tenemos una fe como la mía, soy católico, creer en el alma es creer ya que el hombre tiene un halo. Es único e irrepetible y hay que protegerlo. En cambio, si es algo meramente materialista y todo se termina en una fosa y qué sé yo, o ir a ultranza a lo que decían los estoicistas en cuanto a la brevedad de la vida, y la vida es corta, entonces vamos a lo que muchas veces, y lo digo con todo respeto, la gente dice vamos al reviente, vivámosla. En realidad no es así. Vivila bien, como yo lo vivo bien, la paso bien, trato de pasarla bien, pero deja lo positivo de ese bien, no cualquier cosa. Entonces, Aristóteles es muy importante porque dice que el hombre se desarrolla sí o sí, o consigue esa plenitud dentro de la ciudad-estado. Dice, es suficiente, es autosuficiente y ahí se da todo. La plenitud del hombre. Acá hay algo interesante, porque cualquiera me puede preguntar y decir, ¿y Roma no fue una ciudad-estado? Sí, pero la Civita Romana, y lo dice muy bien Ian Thomas, dice, dista de la polis griega. La polis griega de algún modo era inclusiva. Esto lo digo yo. Los límites de la polis circunscribían el mundo que tenía que ser. Roma, en cuanto a ciudad-estado, la forma en que se funde y demás, es expansiva, o sea, es abierta, no oclusiva. O sea, al ser abierta, permite que todas las ideas del mundo antiguo conocido bien podían circular. Y la prueba me remito a algo importante. Pedro y Paulo. Pedro creo que fue en el año 40 y pico y 11 años después Pedro va porque quiere, por misión propia, digamos, y Paulo va forzadamente cuando llega por la medio de la apelación, no quiero ir a César porque soy ciudadano romano, lo tienen que ir. ¿Por qué van? Porque saben, además que es el centro del mundo, que Roma, y si el cristianismo vence ahí, va a vencer un montón de lados, pero van y saben de que las ideas en algún momento son receptadas. Otro me dice, mirá vos, lo mataron. Pero las ideas quedaron. No triunfaron en ese momento. Se dio después. Pero ellos sabían que Roma era proclive y abierta. Esto lo dice muy bien Flavio Josefo. Flavio Josefo, que es un historiador judío, que estuvo en la época con los Flavios, un poco cooptado con ellos. Hay que tomarlo con cuidado, Flavio Josefo, porque es muy adulador de los romanos. O sea, a veces pierde mucho la objetividad. Pero es interesante leerlo con cuidado. Y dice una frase que para mí es memorable, cuando dice, Roma, dueña del mundo, que puede aplicar, extender su cultura mediante la fuerza de un imperio, tiene la visión de escuchar y ver todo lo demás que le es útil para absorberlo y recrearlo. Lo dice palabra más, palabra menos. Lo pueden ver en Contrapión o contra los griegos. Eso a mí me sacudió, porque lo está diciendo un autor no romano, que si bien adula, dicen los críticos digamos, a Roma, dice una verdad que todos sabemos. La apertura peregrina hizo eso. Tomaba lo mejor de cada cosa, la incluía en el ius cuivilis y era para todos. O sea,
era la apertura mental que tienen los romanos. Pero en esa apertura mental no significa que todo valía, ¿eh? Tenían sus valores, tenían su forma de vida, su respeto a la mujer, respeto a la familia, a los dioses. Pero fueron proclives y por eso se expandieron como se expandieron y fueron dueños de todo el mundo conocido. Es muy importante. José, disculpa que te corto a cada rato, pero No. Casualmente a raíz de lo que venís contando, Sí. Que me gustó mucho el trabajo de tesis tuyo sobre todo esto, pero a raíz de lo que vos venís contando me venía a la memoria con respecto a la apertura esta que tienen los romanos y que diferencia mucho las civitas de la polis. No sé si será acertado lo que digo, pero un poco representativo de esto es el discurso que hace Claudio para defender la incorporación de los senadores galos. Cuando ante el Senado hace toda una historia de cómo Roma fue incorporando a esos pueblos y los fue conquistando culturalmente. Coincido contigo y además a algo que con respecto a Claudio, que a veces es un poco como inferiorizado, ¿no? Leemos alguna de las fuentes de las épocas y como los 12 César y demás, pero Claudio era una persona muy pensante además. El problema de él era un poco la dicción, ¿no? Que pensaba más rápido de lo que hablaba. Es un problema que a veces está en el mundo moderno. Hay gente que dice, uy, mirá, ni puede hablar. Porque es un problema. Tenía ese tipo de problemas. Pero Claudio es importante. Coincido con vos en esa apreciación. Pero quiero aclarar de vuelta. No es que la apertura de los romanos era abierta a cualquier cosa. No. Sino que tenían esa apreciación de escuchar, como quien dice, o un escucho activo, se diría hoy. Pero hay algo importante que también quiero aclarar, y esto quiero encontrar las palabras exactas, porque quiero que se me entienda. Últimamente estamos en un reverbor de lo que se considera el derecho griego. Hay muchas manifestaciones, se habla del derecho griego, se habla del derecho griego. Yo estoy de acuerdo, se están haciendo trabajos muy buenos, en UBA está trabajando mucho Emiliano Buis con el tema, ¿no? Pero los romanistas tenemos que entender algo, que cuando al menos de mi punto de vista, cuando los romanos, digamos, hoy se dirían operadores, pero cuando el mundo romano comienza, después de las guerras púnicas, a prestar atención al mundo griego, que le ofrecía Sicilia y todo lo demás, o Panecio de Rodas y demás, y la lucha que hay con Catón, porque Catón se asustó, dijo, ahí se me viene todo un cambio. Quizás tenía razón en algunas cosas, Catón, pero Catón quizás en esa pelea enconada que tiene con los escipiones, ¿no? Ahí cuando hablamos de subjetivismo. Hay que ver si Catón se erige en defensa de todo de los conservadores, digamos, romanos, si no era por su odio enconado que tenía con los escipiones, ¿no? O sea, habría que ver un poco eso, bueno, pero está bien la postura de Catón. Pero qué importante es que, volviendo a lo que venía diciendo, que ya el ámbito cultural romano está maduro para saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Y ahí se dan cuenta de que el mundo griego, que tampoco le era desconocido, y ahora vamos a ver, le servía para mejorar mucho de sus ideas y mucha de su forma de comportarse. Porque yo lo veo así. El mundo griego estaba en decadencia. Estaban en lo que se llama el estertor. Y le debe a la cultura romana el renacer. Eso los romanistas no lo tenemos que perder nunca de vista. Yo me hice con maestros muy queridos, sobre todo Solimano,
y siempre hablaban del helenismo, la influencia, y yo muchas veces lo repetía a boca de ganso hasta que cuando empecé a profundizar más el tema me di cuenta, pero no, esto no fue una cosa de un día para otro, comenzó de a poco, porque los romanos los comenzaron a permitir, como la figura después de Cicerón, aparece Séneca, Marco Aurelio después, antes Juvenal, o sea, van de a poquito abriéndose en esa apertura y permitiendo, o sea, es un enriquecimiento mutuo. Los romanistas no tenemos que perder de vista que le debemos al mundo griego, sí, pero el mundo griego nos debe la supervivencia. Perdón, el mundo griego, sí, dije bien, nos debe la supervivencia, porque Roma lo relanza. Eso es importantísimo, que a veces no te lo dicen, ¿eh? No te lo dicen, ni a mí es lo mismo romanista, no, porque el mundo griego, sí, el mundo griego. Pará, ya cuando empiezan a abrirse esa apertura, ojo, que el Lacio, donde se funda Roma y demás, ya tenía una conexión con el sur de Italia. Las primeras familias romanas, si bien estaban muy bien cerradas, pero había un tránsito. No hay mucha distancia del sur de Italia al Lacio. Y muchas de ellas eran andariegas, como quien dice. Los etruscos no sabemos dónde vienen, dónde van, encontramos por todos lados. Y todos de alguna manera tenían ese conocimiento. Por eso a los romanos, digamos, de mediados de la República en adelante, las ideas griegas tampoco les caían, les sonaban, eso lo dice muy bien Umberto Eco, tampoco les sonaban extrañas. Es decir, como cuando a vos te dicen algo y vos decís, pero yo esto lo escuché en alguna, pero esto ya venía, porque el mundo no es, ni hablar hoy, ¿no? No son compartimientos estancos, es decir, hoy no se puede hablar, hoy es lo que acontece hoy, que puede estar aconteciendo en este momento en Australia, si esto estaría conectado con otro, estaríamos haciéndolo hoy en todos los lugares. Pero en Roma pasaba eso para mí es muy importante. Como también cuando vos me hablaste hace un rato del materialismo, hay conspicuos, digamos, autores rusos, está Kovalov, que define el 900 y principios del 1900, una historia sobre Roma muy interesante, hay que saberla leer, ¿no? Saber lo que es bueno y lo que no, lo que digamos, lo que interesa y no, pero, y después están Marx y demás, y no me acuerdo quién más, uno de ellos que tiene una tesis sobre Roma, su tesis doctoral es justamente sobre creo que la propiedad romana, o sea, hay que entenderlo. Hay un autor ruso, Rostoshev, que tiene una muy buena historia económica de Roma, creo. Rostoshev, sí, que de editorial Eudeva. Sí, tenés razón, tiene 2 libros muy importantes. Él es uno de los que habla de la calidad de las costumbres de la familia romana en defensa de la mujer. En Rostoshev lo encontramos eso. Bien. Yo, entonces, si querés preguntarme algo más, si algo no te contesté, decímelo con la franqueza y la amistad de años que tenemos y... por ahí cosas así que me van saltando del trabajo que hiciste, y me viene a la memoria a raíz de toda esta influencia griega que desemboca en Roma y que va influyendo en el humanismo romano, un autor que es Helio Arístides, que tiene un famoso discurso que se llama Elogio a Roma, y que tiene una frase muy interesante y muy discutible, este discurso lo hace en la época de los Antoninos, más o menos en la época en que Marco Aurelio había sido cónsul, y que tiene una frase muy interesante porque dice: Roma es una gran democracia bajo el gobierno de un solo hombre. Y me llamó la atención y me fui al texto griego y efectivamente usa la palabra democracia. Una interpretación muy particular de Helio Arístides, pero a lo que te quería preguntar ahora era lo siguiente. 2 cositas. Primero, si se puede hablar en Roma de un nuevo humanismo
o de un humanismo particular de los romanos, y cómo podemos ver esa humanitas, ese humanismo como concepción de pensamiento en los juristas romanos. Bien, interesante, interesante. Cuando me hablaste del autor Elvio, me dijiste... Elvio Arístides. Perdona, te saqué de foco, me fui porque me quedé pensando en él. Porque tus preguntas son muy disparadoras, ¿no? Y es lo que a mí me gusta, ¿no? De alguna manera es un diálogo. Estamos tomando un café. Y en un café hablamos desde la mala racha que tiene Boca en este momento, que nos ganan, seguramente Bonjour debe estar contento, que nos ganan de cualquier manera, digamos, nos ganan bien. Estamos hablando. O Es cuando un café, es nos una agarra charla de Talleres de café. Córdoba, que nos va a dar una paliza. Esa es un poco la idea esta, ¿no? Intercambiar ideas. Cuando me hablas de la democracia gobernada por un solo hombre, y lo miramos desde ese punto de vista, de ese momento, quizás lo que quiso decir que ellos seguían pensando que estaban en la República. En realidad estaban gobernados por una sola persona. Ahora, eso que le decimos los romanos, que Augusto, que hizo, pero hoy día los gobiernos presidencialistas son fuertes. El nuestro es un sistema, no hablo de este gobierno en particular, el sistema argentino en general, es un sistema fuerte presidencialista, ya viene de la época de Urquiza en adelante, del 53 en adelante. O sea, o lo que yo digo, el gobierno argentino de alguna manera es una reyesía con cambio de nombre, ¿no? Digamos, presidente, va. Pero no me pareció buena la apreciación. La engancharía por ese lado. Pero lo otro que me preguntaste será si podemos... Claro, lo que pasa que tampoco... a ver, yo a ver si te lo puedo decir. No es que tenemos una definición, algo así, de 8 renglones. ¿Cómo era el viejo 953? El objeto, los actos jurídicos deben ser cosas... Sino que la humanitas es un poco la elaboración de la cultura del hombre y su defensa como hombre. Entonces, allí entra, digamos, muchas cosas, es decir, por eso tendríamos que ver algo también de la literatura, algo de los juristas. Es una transformación, a eso voy. Y lo dice muy bien Marco Aurelio. Marco Aurelio, en Meditaciones, lo dice muy bien, cuando habla de la mutación y la transformación de las ideas. Nosotros como cultura somos el producto de una transformación viviente. Me hago el filósofo. Pero es así. Venimos transformándonos. Por eso cuando yo digo, y alguno me lo ha escuchado hablar, hablo de la autopsia jurídica. O sea, a nuestra generación nos van a hacer la autopsia dentro de 50 años. Cuando ya no estamos, los historiadores del derecho, que son primos hermanos nuestros, van a empezar a ver y van a decir, y esto era así, esto era allá, esto era aquello, ¿no? Los sociólogos, ¿no? Van a empezar a hablar. Entonces, es muy importante eso. Se produce una transformación, tanto que nosotros protagonizamos la historia sin saber que la estamos protagonizando. Hasta ahí creo que eso lo coincidimos todos, más o menos. Con respecto a vos me preguntaste si la humanidad, si me lo repetís de vuelta, para contestarte exactamente, me dijiste si la humanidad... Claro, había una humanidad, digamos, para los romanos. Si los romanos tienen una... O sea, generalmente se dice, el concepto de humanitas es un concepto particular de los romanos. Pero digamos, a partir de la influencia griega, ¿se puede hablar de una nueva humanitas, o sea, de una fuerte evolución de este concepto de humanitas? Ahí vamos. ¿Cómo explicar? El concepto, sin hablar de humanitas, la idea, por así decir, la tuvieron César, Tácito, cuando hablaban de clemencia, piedad. Y la idea de humanidad, el comienza un poco a receptar todo y a elaborar
porque fue realmente caput, o sea, hay que sacarse el sombrero con Cicerón. Yo cuando he analizado a Cicerón, analicé un par de cosas de él, un par de libros, no la obra entera, por eso merece un estudio pormenorizado, o sea, toda la obra de Cicerón. Y él sabe capitalizar como un buen operador de su tiempo, de que había que cambiar ciertas cosas. De ahí viene también un poco sus Catalinas y demás, ¿no? Catilinarias, o sea, él tiene que cambiar ciertas cosas. Y lo quiere hacer desde el punto de vista de lo que él considera la cultura romana. Pero hay que ver que él, qué consideraba como cultura romana en su momento. Y para él comienza a sonarle, por así decirle, la idea de humanitas. Es decir, que el hombre es importante porque tiene un alma similar, que está enraizada, digamos, con un orden natural, la razón, o sea, lo que es razonable. Y de ahí viene todo lo que es el derecho natural y después el positivismo. O sea, no jodamos porque es un grosso realmente. Entonces, lo que es la humanidad es, él lo quiere contrarrestar a lo que vendría a ser la feritas barba, es decir, o con emparentándolo un poco también con la gravitas romana, es decir, el hombre. Hay un pasaje muy interesante del estoicismo que dice, o Cicerón también, ahí no lo recuerdo bien, sépanme disculpar. Él dice, si se daña una sola persona o se suprime una sola persona, se está suprimiendo una parte de la humanidad, una parte de la población. ¿Ya? Es muy importante eso, es muy impactante, porque una sola persona, ya la idea está. Por eso, cómo va cambiando todo el aspecto jurisprudencial. O sea, la humanitas romana, con la sublimidad del hombre, en el enaltecimiento de la persona, del hombre, que incluso emparentada con Gallo, cuando Gallo te hace esa división maravillosa de personas, dice, ¿es libre o esclavo? Pero nunca discute el homo, es decir, el esclavo es homo. Es importante, que tiene que ver con Aristóteles también, porque Aristóteles, ¿qué te dice? Yo estoy en contra de la esclavitud, pero si yo supiera que puedo con medios mecánicos suprimir la fuerza del esclavo, yo abolo la esclavitud, dice Aristóteles. Qué importante. O sea, y dice, un griego no puede esclavizar a otro griego. O sea, son cosas importantes. O sea, a mí se me van enlazando gracias a tus ideas, a tus preguntas, que viene todo entroncándose a lo que después este buen hombre Cicerón, maravillosa persona, dice, un maravilloso jurista, dice, esto es lo que yo presento como importante. Y de ahí en más se dispara. Pues si vamos a decir que él sale con esta idea y a los 10 años estamos con toda la humanidad, no, o sea, él lanza la idea y de a poco se va catalizando todo esto. Los hombres cultos empiezan a caer a través de esclavos, preceptores de los hijos, empiezan a venir con las embajadas, Roma empieza a transformarse. Hay algo muy interesante que lo leí en yo pues soy malo para las pronunciaciones en inglés, Markowitz, algo así, que sobre el cristianismo, y lo cita muy bien Alba Crespo, en un imperdible trabajo que tiene sobre el cristianismo en una de las revistas de Adra, el que lo quiere leer. Y tiene que ver mucho con todo este metabolización, la paz romana. Esos 100 años de cultura romana y de quietud hizo que la gente se trasladara por los medios de locomoción típicos que eran las vías náuticas y terrestres, los hoteles, hosterías que había, lugares de comida. Hace poco en Adra también habían dicho que habían encontrado en Nápoles una cadena de comida rápida, creo que fue Dino Bernini que lo había contado, muy interesante, O sea, inventamos a McDonald's. O sea, lo quiero decir, no, pero lo digo con todo respeto, lo digo, importante, o sea, esa ebullición se produce con la paz romana. Por supuesto que todo esto es del siglo III. Siglo III en adelante,
O sea, yo traté de circunscribirme a una idea de humanitas no cristiana. El cristianismo, que sacarse el sombrero, modificó totalmente, hizo dar las cartas de vuelta, y eclosiona con el código teodosiano y después el código justinianeo, y tenemos ya lo que yo considero un derecho romano muy o demasiado ya, digamos, humano. Mi idea era verlo desprovisto del cristianismo, ¿no? Hasta el cristianismo, ¿qué pasó? Importante. Hay una disposición de uno de estos emperadores que estuvo un poco antes de Maximiano, creo que era, que estaba a punto de morir, la enfermedad que se lo estaba llevando, con Diocleciano estaba, y saca una disposición por la cual él le permitía a los cristianos, que Diocleciano le estaba dando, una especie de dispensa para que pudieran rezar por su pronta recuperación. Esto fue en el 311, en el 313 Constantino, pero ya se nos va del siglo. Eso un poco, y después el mundo cultural. Los romanos no tienen, como buena sociedad agrícola pastoril, son muy buenos, porque la tierra te exige un método, si no te fundís, digamos. Esa metodología la aplican después en la guerra, en la legión, en la forma de gobierno, esa forma de ser que tienen los romanos, se abre, es decir, me olvidé lo que estaba diciendo, yo soy sincero. Dame pie y arrancamos de vuelta como hago en una clase, porque José, estoy pensando lo que seguía, por eso. Lo que pasa es que ¿cómo seguía esto? Esperá. Te interferí con otra pregunta que se me ocurrió. No, déjame terminar esto, porque si no, a Susana Zborowski la voy a confundir. Dale, decime. Como lo nombraste a Marco Aurelio, sí. Y creo, por eso que estaba mirando para todos lados a ver si tenía el libro a mano. Pero qué vivo que sos, me sacás un libro y me sacás el código y ahí me matás. Pero bueno, como estamos en un café no lo tengo a mano el libro, pero viste hoy que tanto se habla del Estado de Derecho, que el Estado de Derecho es el fundamento de los derechos humanos. Sí, sí. Y a mí me sorprendió un texto de Marco Aurelio que está ahí en los pensamientos, en las meditaciones, y que más o menos dice lo siguiente. Me hubiese gustado citarlo textualmente, pero me acuerdo porque, digo, esta es la definición de Estado de Derecho que aprendemos en las clases de constitucional. ¿Qué vas a 2.16? ¿Puede ser que sea 2.16? No sé, yo sabes somos. Pero más o menos dice lo siguiente. El sentido común, las leyes y constitución de Roma. Dice Marco Aurelio algo así. Sí. Me formé en la idea de un príncipe respetuoso de las leyes y de la natural de los ciudadanos. Sí. O sea, me sorprendió esa idea, porque medio como que es una idea recurrente, incluso, al menos en la teoría, en el imperio, esta idea de que el príncipe, de que el emperador debe estar sujeto a las leyes y ser respetuoso de la libertad de los ciudadanos. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que vos estás hablando del humanismo. Sí, porque vos fijate que en la conjunción de los autores, arrancamos con Séneca, Cicerón, Séneca, Juvenal, y terminamos, digamos, con Marco Aurelio, porque Marco Aurelio es un poco el que termina, digamos, claro, por así decir, la idea. Es importante lo que vos decís en cuanto a la libertad, porque eso se configura, yo pensé que ibas a 2.16, que dice que no es otra cosa que el sentido común, dice, toda persona que se precie de racional debe acatar los mandatos de la razón, que no es otra cosa que el sentido común, las leyes y constitución de Roma, reflexionando como es natural, en nada difieren la recta razón y la razón de la justicia. O sea, está dando una idea de Estado. Es decir,
una idea de constitución y Estado. O sea, la idea de él es una idea bien piadosa, de que el Estado tiene que cobijar, ¿no?, a las personas, o sea, los individuos son libres, obviamente no los esclavos, a pesar de sus peculios y demás, son libres. Y él es el conductor. Es fundamental esto, porque además Marco Aurelio está pasando un momento muy complicado. Está pasando, creo que la segunda epidemia que tiene, pandemia que tiene en Roma. Si no me equivoco, era de la viruela. Con lo cual, se exacerba todavía él con esa preocupación que tiene por el bienestar de la gente, ¿no? Es decir, además él practica ese concepto de la filosofía de él, que es la de practicar todo antes de acostarse, digamos, al final de su día, el repaso del día. Sí. En qué se equivocó y en qué no se equivocó. Eso es muy importante, porque si él, que es el dueño del circo, el dueño de Roma, del imperio, se hace su propia autoevaluación de lo que hice bien hoy, lo que hice mal hoy, vivir frugalmente, incluso dormir en el suelo, duerme en el suelo, no tenía una gran salud y se aguantaba, porque no le quería dar la razón a los detractores, y se arrancaba toda una sesión del Senado de 8 o 9 horas y sufría horrores de su columna. O sea, eso enseña mucho de él, ¿no? Tiene una concepción de un Estado, no se puede decir un Estado humanista, pero de un Estado en el cual tiene que respetar al individuo. Marco Aurelio lo dice en otra palabra: la vida de una persona es irrepetible, dice él, es algo muy, muy, muy para proteger, ¿no? O sea, eso es importante. Vamos a encontrar en Séneca, que son anteriores a él, y en Juvenal, manifestaciones que hablan digamos, por ejemplo, los dos se maravillan, digamos, se quedan perplejos por el modo en que se lleva a los esclavos a la muerte, digamos, en las actividades circenses. Y es Séneca que dice, pero es normal que estemos así, que lo veamos mal, porque no dejan de ser seres humanos, ¿no? Claro. Es decir, eso es muy importante para verlo, ¿no? Juvenal también, a veces lo leemos muy rápido, y de todo lo que se habla de Juvenal es hilo de pan y circo. Y así todo, el circo no es, habría que tener en cuenta que la mayoría de las togatas, o la mayoría de las comedias, Se cortó, José. A ver, ¿se escucha? A ver si estás volviendo. ¿Se me está escuchando ahora? Sí, resucita. Sí, ahora resucita. Es el mal de este tiempo, ¿no? Y en cuanto a José, ¿se volvió a cortar? A ver, y si... No te escucho. Te estaba por hacer otra pregunta, pero no te escucho. Bien. No, una acotación a raíz de esto, si bien está fuera del periodo que vos estás tratando, pero hay una carta muy interesante que acá le voy a pedir ayuda más a Gustavo Di Pietro, a Gastón. Hay una carta muy interesante que le manda San Gregorio Magno a Focas. Acá ya estamos bien en la época bizantina, pero que refleja un poco esta idea del humanismo del poder. Y en esa carta, San Gregorio Magno, que venía de una familia patricia, antes de ser monje, había hecho la carrera de las magistraturas. En esa carta, San Gregorio le dice algo muy interesante a Focas. Le dice: la diferencia que hay entre el príncipe romano
y el resto de los reyes de la tierra es que mientras los reyes de la tierra gobiernan reinos de súbditos, el príncipe romano gobierna una república de hombres libres. O sea, es como que esta idea de la libertad del hombre es una idea recurrente en el pensamiento romano. O sea, que va desde los tiempos paganos y se incrusta y se mete ya incluso en los pensadores romanos cristianos. No sé si se escuchó, Te José. escuché muy entrecortado. Sí, te escuché muy entrecortado. Lo que no sé si es un problema de conexión mía, puede ser. La idea de libertad que estabas hablando, ¿no Sí. es así? Y sí, hay otras exposiciones, otras, digamos, lo que yo pude ver, que estamos hablando en la República en adelante, ya fines de la República, no se perseguía, digamos, a la expresión, a la libertad de expresión. Quizás a alguien a veces por una cuestión política, pero estaban los famosos grafitis, que la gente dibujaba en las paredes a favor o en contra de los demás. O sea, hay una defensa de la libertad. A veces se consiguió, también otras veces hubo otros gobernantes que no hicieron, dentro de Roma, ¿no? Hicieron caso omiso de la libertad. También hay que verlo eso. Pero sí es verdad, está relacionado con lo que me dijiste hace un rato de Marco Aurelio, es decir, en realidad que era un príncipe sobre la democracia, es un poco eso, ¿no? Es decir, es el conductor de esas libertades, ¿no? Es un tema también muy, muy interesante para verlo. Y lo que yo ahora me viene en la memoria, que es lo que en un momento dado te dije, ¿por qué llegué aquí que me había olvidado? Era que en las fuentes, digamos, culturales, allí hay que encontrar, porque como los romanos eran agrícola pastoriles, no tenían una gran, como los pueblos guerreros, la mayoría tienen himnos, canciones en pro, digamos, de sus héroes. Los romanos no tienen, son prácticos, están dedicados a sus dioses, a sus tierras, a defensa de lo suyo, no se dedican a esa elaboración. Por eso después descubren extasiados cuando aparecen, la mayoría, el Plauto no se sabe mucho su origen, pero los demás que están como Estancio, Terencio y demás, que son libertos, muchos son, Estancio es esclavo directamente, o sea, la mayoría son griegos, como el Andrónico, que es el primero que introduce una comedia, por así decir, en una actividad del circo. Y ahí se introducen un montón de ideas que vienen de Grecia, ¿no? Eurípides, Meandro, el nuevo, digamos, aspecto cultural de las letras en el sentido humano es Séneca, que lo hace si leemos Medea. Vemos Medea. Medea, la versión de Séneca, es la tercera versión, porque vino la de Eurípides, después la fueron cambiando, después la volvieron a cambiar y después la reelabora, porque se dio cuenta que era violenta para el sentir romano lo que Eurípides decía de Medea y Jason. Jason es la contraparte. Medea es un ser mitológico, y termina matando a los hijos, devorándose a los hijos, se pelean. Bueno. Entonces, eso no lo podían entender los romanos. La familia, los hijos. Y él la reelabora. Y ahí encontramos ese indicio, podemos decir, humanista, porque se da cuenta que el espectador romano no le gusta ese tipo de cosas. Como Terencio, que en una obra de Meandro, que en el medio de la obra griega se castiga brutalmente a un esclavo.
La mayoría de la gente eran libertos que lo estaban escuchando. Entonces, la suprimió. Dijo, esto no es lo que la gente quiere. O sea, violenta. Yo cuando leo un caso muchos casos, pero puntualmente, de femicidio, violación de un chico, de una persona grande, a mí me violenta. Entonces, trato a veces, digo, qué porquería. Entonces, imagínense esa situación, y esa situación que los autores comienzan a cambiar, ¿no? A variarla. Es decir, es muy, muy interesante. Hay un autor, es Titinio, que yo hacía rato que andaba buscando el material sobre Titinio, lo tengo y estoy elaborando, estoy trabajando sobre él. Yo trabajo así un poco a ratos perdidos. Titinio es el primero que tiene la consideración de las relaciones hombre-mujer fuera de Roma, como trabajadores de una taberna, como trabajadores de un despacho, gente de baja situación económica. La protagonista es la mujer, por ejemplo, la pintorera, la florista. Es muy importante, porque es el primero que ve la consideración del ser humano en estas clases sociales. Ahí tenemos un inicio de ser humano, ¿no? Sí, muy importante. Son todos fragmentos, hay que construirlos. Bueno, si querés preguntar algo más, si no, no sé si hay, voy un poco a lo... Para no monopolizarlo yo a José, no sé si hay alguien que quiere hacer algún aporte, alguna pregunta. Lo aprovechemos a José, que lo tenemos hoy totalmente disponible. Dale, Gastón, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente y aquí escuchando al maestro Costa, ¿no? ¿Qué agregar, José? Pero bueno, hablaste de la libertad, hablaste, Jorge, de la libertad, y yo pienso que hay un denominador común, tanto en el humanismo clásico, pagano, y en el cristiano. Y si hay uno, creo que es la libertad, porque para el humanismo romano, al igual que el griego, sin libertad no hay capacidad jurídica, ¿no? Y si para el humanismo cristiano, sin libertad, no hay capacidad de santidad y no hay capacidad de pecado, ¿no? Yo pienso que el gran atributo que hemos heredado de los dioses, tanto paganos como cristianos, lo que nos hace semejante a ellos, quizás sea, tanto para la visión cristiana, latina como griega, sea justamente el atributo de la libertad, ¿no? Y también citó a Terencio, cuando hablaba de los textos literarios, José Carlos. Y bueno, vino a mi mente la frase, esa famosa frase que Terencio coloca en una de sus comedias en El anciano Cremes, ¿no? Que creo que sirve para reflejar la idea humanista, la cosmovisión humanista, tanto clásica como romana, tanto griega, perdón, como romana. Cuando le hace decir al anciano Cremes, soy hombre, nada de lo humano me resulta ajeno. Yo pienso que el humanismo modernista o posmodernista, que tiene que ver con el resurgimiento del Estado de Derecho, es un humanismo que yo vinculo al precepto pro homine tan citado por las Cortes de los estados contemporáneos de derecho. Es el humanismo clásico, y el griego, romano y el cristiano también, pero como instrumento de limitación al poder desmedido, a ese poder del mercado, por ejemplo, que se ensalza y se erige como señor de los hombres, cuando en realidad es un instrumento al servicio de los hombres, ¿no? Y también al poder político. Entonces yo pienso que el humanismo moderno es la contracara, es la reacción a la deshumanización de la humanidad, que es la gran paradoja del derecho moderno y de la cosmovisión moderna, al olvidarse, al despreciar esa Sofía Perennis clásica, medieval, y que hasta la Revolución Francesa dominó el mundo. Y hoy en día ha sido neutralizada, entre otras cosas, por otro tipo de idolatrías, amorales todas ellas, la idolatría de la razón,
la idolatría del dinero y todas sus implicancias. Así que todavía viene muy bien este encuentro sobre esta temática que yo sabía que iba a ser muy enriquecedora para todos. Así que gracias Jorge y gracias José y bueno, a todo el auditorio, ¿no? Sí, o sea, casualmente... No, gracias a vos, Gastón. Cosas me las perdí porque se me recortaba mucho. Pero es muy interesante lo que vos estás diciendo en cuanto a la libertad. Muy interesante, que tiene que ver con la humanitas. Porque enlaza con la parte de Séneca, que cuando se ve perseguido por Nerón dice libertad. Por más, no tenés libertad, querés tener libertad. En cualquiera de las venas de tu cuerpo corre la libertad. Es decir, de última, sé libre y bueno, y practicar el suicidio estoico, que también lo habló Alfredo en la primera charla, cuando habló sobre el epicureísmo, sobre Lucrecio y demás. Es decir, es muy atinado lo que decís. Y también hay algo interesante, que no hay una verdad absoluta sobre el tema. Que si uno empezamos a mirar, siempre aparecen cosas, ¿no? O sea, pero mirá qué interesante. O esto es lo que una vez estuvimos en una charla y fíjate cómo se ve acá, ¿no? Eso es importantísimo. Es decir, yo al menos lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, a raíz de lo que trae a colación Gastón, voy a ser sincero, no me acuerdo dónde lo leí o dónde lo escuché, pero creo que fue en uno de los congresos de ADRA, hablando de la filosofía del derecho moderno y del positivismo, que alguien dijo alguna vez que la actual filosofía jurídica es algo así como una filosofía sin filosofía y una antropología sin antropología. O sea, todos hablamos de los derechos del hombre, pero nunca nos ocupamos y nos tomamos un segundo para pensar qué es el hombre, qué es el ser humano. Y equivocados o no, o sea, podremos compartir o no, pero lo que encontramos en el derecho romano, especialmente en el clásico, ya es un derecho estructurado sobre una idea del hombre. Que podrá o no compartirse, pero hay una antropología. Y por eso podemos hablar de la humanitas. Sí, creo que lo que decís vos se relaciona con lo que también dijo Gastón. Es decir, vamos llegando a ese tipo de conclusión en cuanto que por distintos caminos se llega a la consideración del hombre. Alfredo, Alfredo, sí, Gastón, muchas gracias. Bueno, agradecer las palabras de José. Bueno, es un placer escucharlo y quiero agradecer muy especialmente, bueno, bueno, lo que hemos disfrutado de esta exposición. Pero señalar también, recordar un trabajo que nuestro querido disertante de hoy publicó sobre el hermafroditismo en Roma, donde trabaja mucho todo el tema, estos dos temas que se estaban conversando recién, el tema de la libertad, el tema del respeto por la humanidad y en definitiva, la forma en que se manifiesta la humanidad. Y creo que en ese sentido, ese trabajo es muy interesante y creo que vale la pena tenerlo presente en este momento porque los juristas romanos, y en particular los emperadores romanos, de los cuales se habló hoy, tenían un particular respeto por esa dimensión que podríamos llamar la dimensión personal, privada de las personas. Claro, cuando hablamos de los emperadores se recuerdan siempre situaciones de excesos o críticas, pero evidentemente los emperadores no dejaban de ser un princeps senatus. En el fondo, el emperador, a diferencia de las monarquías orientales donde el emperador actuaba por sí solo, los emperadores romanos tenían que ir a negociar con los senadores, tenían que
manejar los hilos de la política y más allá de ciertas decisiones que se tomaban, un poco por lo que decía Jorge respecto de la carta de San Gregorio Magno, respecto de su modo de actuar, hay una constante que es el equilibrio de libertas y de autoritas y un poco esa idea del reconocimiento de lo humano que en el fondo no fue sino algo progresivo, que se fue dando como una constante. Es decir, comparando la situación del mundo romano arcaico y el mundo romano clásico, evidentemente hay un progreso significativo. Y algo que señalaba también el doctor José Costa, que tiene que ver con esa idea tan maravillosa y original que es la de la manumisión, que en definitiva parece un invento romano, pero en definitiva es una vocación por la libertad, es el establecer a través de las instituciones de derecho el camino para obtener la libertad y mejorar la situación de toda la humanidad. Por eso, bueno, me ha parecido muy valioso todo lo que se ha señalado en esta tarde y agradecer de mi parte al querido doctor José Carlos Costa todo lo que nos ha regalado en esta exposición. Gastón, que había levantado la mano ahí como en el colegio. No, la tenía levantada de hoy y no sé cómo bajarla, mirá. Bien. Eso es honestidad intelectual, muy bien. Gracias, Alfredo. Alfredo, muchas gracias por tus palabras. Lo sé apreciar, más allá del cariño que nos tenemos, sé que cuando tenés que ser objetivo lo sos. Y acá hay algo interesante, porque cuando vos decís esto de la manumisión, que los romanos en las instituciones también, es como las válvulas de vapor, digamos, cuando ven que la situación ya se le está eclosionando, está la excepción, está la salida, y la misma institución vuelve a renacer. Es la manera que yo he visto en varias cosas, ¿no? Que parten de un negacionismo absoluto a las excepciones. Eso pasó con la persona por nacer, de pronto, con la idea del nasciturus. Y hablando de ese trabajo de hermafrodita hace tanto tiempo, recuerdo que yo a veces comienzo a hacer las cosas al revés. Una vez lo hablábamos con Gastón también. Es decir, voy de lo inductivo a lo deductivo. Me acuerdo que lo encontré en Bonfante. Bonfante hablaba del hermafroditismo en Roma 5 renglones. Digo, pero tenía algo más que ver en esto. Y ahí empecé, y me acuerdo que empecé a elaborar y una serie de cosas. Porque a veces uno va de la intuición, digamos, que hay algo más, y de ahí se va al otro, ¿no? Pero bueno, y la otra es, me permití hablar de, yo hace muchos años, ya perdí la cuenta, hice un curso en filosofía, ya como titular, ¿no? Pero, o no era titular, no me acuerdo, era de la Septuaginta la Vulgata, de la evolución digamos, de la religión romana y demás, de Filón el hebreo, de todas las corrientes de que hablaban digamos, el judaísmo helenizado, y ahí también empieza a verse un poco la idea del hombre, que ya en las culturas antiguas estaba un poco todos a su modo de ver las cosas, ¿no? Obviamente, empezaban a ver o vislumbrar lo del hombre. Además, creo que en Roma se da la conjugación, no sé si zodiacal o astral, por así decirlo, ¿no? Pero fueron dueños de todo el mundo conocido. Estamos hablando hasta el siglo III después. Si no le daba un modo de expresión a todos, no les permitía la libertad del municipio, no les permitía determinadas situaciones, no iba a perdurar. Creo que hasta en eso fueron perspicaces. Dieron cuenta, como dice Alfredo, dice, vemos cada uno que, bueno, que fueron, digamos, vimos la parte mala, digamos, de un emperador. Pero también habría que ver la gente que estuvieron con ellos,
mucha gente anónima que colaboró en las ideas. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Para llegar a ser dueños de todo el mundo conocido, después incorporar el cristianismo. Así como incorporan la humanidad con ese espíritu abierto, también incorporan el cristianismo. Es el mismo proceso, o sea, con otros actores, ¿no? Eso es muy importante para tener en cuenta. Y después están, yo particularmente hice mucho hincapié en las reglas de Ulpiano, las sentencias de Paulo y Modestino. Modestino tiene, para mí, ojo, yo soy sincero, mucha gente dice, y bueno, pero ya estamos hablando de quizás de interpolaciones. Adame Godard, que casualmente creo que el martes próximo o el miércoles va a hablar en un foro que estamos, Alfredo, estoy yo, Haroldo, Mirta, bueno, y Ricardo Ginés García y Marilina Micheli, para que no nos quedamos mal con ninguno y nadie se me pelee. Adame Godard dice que ya los romanistas tenemos que estar un poco superando la crítica interpersonalista, porque dice, ya sabemos cómo fueron las cosas y ya está en el código, en el corpus de Justiniano, y comencemos digamos, a verlo desde ese punto de vista. Se puede compartir o no, pero es importante porque este hombre dice algo interesante, lo estoy buscando acá para leerlo, dice, Modestino, en respuesta, ¿no? 847, que después está recogido en el digesto 1.325, dice, ninguna razón del derecho permite, ni la benignidad de la equidad, que hagamos más severo por una interpretación demasiado dura y contra el interés de los hombres aquello que se introduce saludablemente para su utilidad. Entonces, todo encierra una filosofía. Ninguna razón del derecho permite, ni siquiera por una cuestión de benigno de la equidad, que hagamos más severo a través de una interpretación demasiado dura contra el interés de los hombres aquello, o sea, no vamos a modificar aquello que se introduce saludablemente para su utilidad. O sea, el derecho es para utilidad del hombre. O sea, no lo vayamos a cambiar. Eso a mí cuando lo leí, pero después lo volví a leer muchas veces, dije, qué bien que tuvo Modestino, ¿no? Sí. Vio la cosa, ¿no? Y bueno, no sé si hay algo más que quieran hablar. José, Sí. Ya van a ser las 10. Bien. En honor a tu edad, no quiero molestarte más. Sé que necesitas descansar. No sé si hay alguna pregunta. Alfredo, creo que quiere decir algo. Sí, buenas noches para todos. Es el otro Alfredo. Es tocayo mío, así es. El tocayo. Qué lindo verte, Alfredo. Qué lindo. Lo mismo digo, Alfredo, una alegría verte. Un verdadero placer insólito e increíble encontrarte aquí. Así es. A ver, mucho para agradecer. Me encantaría que los organizadores en adelante tuvieran registrado mi email para compartirme estas posibilidades de participar en reuniones tan lindas. Me puse un poco a pensar en los estudiantes que nos estuvieron viendo y que de repente los matamos, porque esto ha sido sumamente interesante, pero ya nos fuimos a un nivel que cuando tengan que estudiar para sus próximos exámenes, la verdad, nos van a odiar. Solo una acotación muy simple, que no puedo evitarlo, mi amor por la filosofía me lleva a siempre recordar que uno para un análisis histórico tiene que hacer una composición de tiempo y lugar para poder hacerlo apropiadamente, porque somos injustos con la historia, como bien dijimos al principio, si juzgamos al pasado con la mentalidad o los principios y valores del presente.
Entonces eso es más que evidente. Y aquí sí quiero introducir una de las características que tiene el estudio filosófico, que es la situación de emplazamiento del filósofo. Y un poco ahí explicamos lo que muy bien el doctor Costa ha dicho claramente, que es que uno trae de los pelos al método de estudio para llevarlo a su posición política, sociológica o a lo que quiere y desea expresar. Entonces, don Miguel de Unamuno decía, yo soy yo y mi circunstancia. Y es precisamente eso, la situación de emplazamiento. ¿Desde qué lugar habla el filósofo? ¿Desde qué lugar habla el científico que estudia la historia? ¿Y cuál es la posición política? Entonces, para el derecho romano sería importantísimo que los estudiantes vieran que es imposible estudiar el derecho romano sin estudiar la historia y la filosofía clásica. Si no nos podemos ubicar, en espacio y tiempo, flaco favor le hacemos al estudio. Es todo lo que quería acotar. Quiero agradecer muchísimo la participación. Ya se lo agradecí en privado a mi querido amigo Gustavo de Vallis y traigo sus saludos y sus disculpas, que no pudo estar presente hoy a la noche, pero me dijo, cuando terminé chusmeame. Así que es todo y muchísimas gracias. Bueno, yo, doctor, también darle mi agradecimiento. Nos ha nutrido con una charla realmente más que enriquecedora, donde sin tratar de alongar se evidencia la vigencia de nuestro querido derecho romano en esta vigencia, ¿no es cierto?, de la humanitas también en lo nuestro. Así que, bueno, agradecerle muchísimo su participación, sus palabras y su nutrida charla. Muchas gracias. El agradecido soy yo con todos ustedes. Me sentí mimado. Muchísimas gracias. También al profesor, al doctor Lomanto. Es bueno que los alumnos nos vean así, porque nosotros repetimos toda una historia, un cuentito. Entonces, para menos que digan, pero Di Pietro, mirá lo que sabe, o mirá José desde otro punto de vista, o mirá Gastón, o mirá yo de los que veo en pantalla, o Rocandío. O sea, es bueno que nos vea también a nosotros explicar un poco cosas más profundas, ¿no? Bueno, y estoy con una sola cosa enojado con Brusone, porque me dijo viejo. Así que bueno, tengo que contestar. No, es una broma, Jorge, una broma. Una broma. Los años igual se sienten, sí. Muy, muy agradecido, José. Y me tomo la atribución de llamarte José, vos sabés, con todo el afecto que te tengo. Soy José. Te agradezco la Facultad de Derecho de la UNCUYO, también te agradece la predisposición. A Alfredo Lomanto, mandame un mail, pedile mi mail a Gustavo. Bien. Así te comunicamos. Y bueno, fundamentalmente gracias a todos y un especial agradecimiento de las dos cátedras de Derecho Romano que tenemos en UNCUYO, con Susana y la otra que por ahora está a cargo mío. Y trataremos de seguir el año que viene con este espíritu de charlas de café, que no sean tan estructuradas como una exposición académica, sino que nos permita este intercambio de ideas que son, por lo menos a mi parecer, tan fructíferas. Y gracias a todos por tomar un rato de su valioso tiempo para venir a escuchar a los romanistas, que somos una tribu pequeña y nunca o muy pocas veces considerada. Y recordemos que tenemos la comisión de Romano en las jornadas de Mendoza. Por supuesto, gracias a Dios.
Bueno, gracias a todos, buenas noches y nos estaremos viendo. Gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Buenas noches. Abrazo. Gracias. Chau, chau. Viviana. Doctor, volví. Viviana Acá estoy Bilbao. finalizando la grabación. Ah, fantástico, fantástico. Entonces, bueno, después vos decime, porque yo soy un ignorante absoluto de esto, vos